Muchas gracias. Bueno, yo es que no me puedo sentar ahí porque estáis excesivamente lejos. O sea, no me resulta ¿no? poco. Entonces me voy a quedar de pie, no voy a usar el micrófono, creo que tengo voz suficiente, pero si veis que no funciona la cosa, me lo decís, ¿vale? Y me vuelvo a sentar. Pero casi prefiero estar de pie porque os tengo más cerca que desde allí lejos. En primer lugar, muchísimas gracias, Benamí, muchísimas gracias al equipo por invitarme a participar en este ciclo. A mí me encanta que me inviten a cosas que no tengan nada que ver con la prehistoria, me encanta, porque a mí me encanta divulgar sobre prehistoria en el ámbito de la arqueología y la prehistoria, pero me gusta todavía más hablar sobre prehistoria en foros en los que no tenéis muchas veces las herramientas o los conocimientos y más en un momento histórico como es la prehistoria, que le hemos puesto ese pre a la historia como si no fuera historia de la humanidad, y ya os digo que en la prehistoria ya estaba todo inventado, lo que hemos mejorado son algunas de las formas en las que hacemos las cosas, pero en la prehistoria ya estaba todo inventado, y ese pre hace que nos alejemos mucho de esas sociedades antiguas. Eso hace que mantengamos una distancia, y muchas veces abismal, porque entendemos que son sociedades que no son exactamente como las nuestras, ¿no? Que son distintas, que por eso están en la prehistoria, ¿no? Muchas veces acudimos cuando queremos hablar de alguien que es un poco bruto, decimos que es un neandertal, ¿no? Porque es una persona que no tiene los conocimientos, que no tiene la tecnología o que no tiene las habilidades sociales que podemos tener en la actualidad. Y a esto le sumamos que de prehistoria se enseña muy poco, porque sabéis que en primaria y en secundaria prácticamente ¿qué se ve? O sea, el neolítico, que se dice, el hombre inventó la agricultura, ¿vale? Sin tener en cuenta que la prehistoria son miles de años en todo el mundo, ¿vale? Yo entiendo que no se puede dar, a lo mejor no se puede dar de otra manera, pero eso hace que la información que la gente tiene sobre la prehistoria venga sobre todo de la ficción, no venga de una información académica, sino que venga de la ficción, venga de los dibujos animados, como veremos, venga de las películas, que ya sabéis que eso de mezclar personas con dinosaurios no se debe, ¿vale? Son 65 millones de años solamente lo que hay de diferencia, pero es una cosa recurrente, con lo cual cuando tú cuentas, y por eso yo he escrito esos libros están escritos para gente que no sepa de prehistoria. La gente que sabe de prehistoria ya me puede leer en otros lugares. Ya tengo publicaciones académicas en las que cuento lo mismo de otra manera. Pero para la gente que no sepa de prehistoria, para eso escribo el libro. Porque además tengo mucho empeño en que entendáis que la prehistoria es muy importante para nosotros y para nosotras, ¿vale? Porque entender sociedades que son distintas a las nuestras, que tienen trayectorias históricas, políticas, sociales, económicas, distintas a las nuestras, pero que al fin y al cabo tienen las mismas problemáticas, la supervivencia, la alimentación, el cuidado, el desarrollo tecnológico. Eso hace que seamos capaces de entender otras formas de estar en el mundo, cosa que no es nada banal en estos momentos, en una sociedad en la que estamos viendo en los últimos meses que todo se soluciona a través de la violencia y del avasallamiento. Parece que es la única forma de estar en el mundo. Bueno, pues mirar a otras sociedades en la historia y en la prehistoria nos puede enseñar que hay otras formas de estar en el mundo, otra forma de solucionar el conflicto que es distinta a la que estamos usando en la actualidad. Y a lo mejor pues podemos. No digo esto de debemos saber historia para no repetir el pasado. Mentira, nos vamos a seguir repitiendo constantemente, pero sí al menos que sepamos que hay otra estrategia y que seamos capaces de utilizar otras estrategias distintas. Así que, por tanto, estoy feliz de poder hablar en un contexto en el que no es un contexto del ámbito de la arqueología, sino un contexto mucho más global, además de disciplinas en las que, pues desde la traducción, el lenguaje, el discurso o las propias tecnologías, como el concepto de tecnología. Sobre eso voy a hablar un poco hoy, teniendo en cuenta, y por eso lo he puesto así, tiene sexo la tecnología, porque lo cierto es que si vemos en la actualidad, históricamente también hay una brecha entre las mujeres y la tecnología, ¿vale? Parece que nosotras no estamos capacitadas para hacer determinadas o tener vinculación con determinadas tecnologías, pero esto es una construcción social, cultural, como podéis entender fácilmente. Yo creo que esto
podemos partir de esa base, ¿no? Que no hay nada biológico en la relación de las mujeres y los hombres con la tecnología, es una cuestión cultural y social. Que se ha trabajado muy bien, y se ha trabajado muy bien utilizando a las sociedades de la prehistoria también. Y aquí es donde yo voy a poner el acento hoy, ¿no? Que se ha utilizado a las sociedades de la prehistoria, pero que ha terminado permeando en todo el discurso que hemos hecho sobre las sociedades del pasado y que nos hace estar hoy en el punto en el que estamos. Cuando hablamos de tecnología, y yo digo, ¿sabéis cuál es el primer instrumento, la primera tecnología que se usó en la prehistoria? Pues os puedo decir que es esta. Esto es un chopper, un chopping tool, que es un instrumento, como veis, es simplemente una piedra al que se le han dado una serie de golpes para generarle un filo o generarle un elemento cortante, ¿no? Cortante o machacante. Este es el primer instrumento que utilizaron los seres humanos. Y es un instrumento que, más allá de ser multifuncional, sobre todo lo que está dedicado al consumo de alimentos, está dedicado a proveer de alimentos. El primer instrumento que utilizamos ha sido para proveer los alimentos. ¿Por qué? Porque con esto lo que se hace es que se rompen los huesos y se extrae el tuétano dentro de los huesos, ¿vale? En esta idea que tenemos de construir, y que vamos a verla a lo largo de toda la conferencia, de construir un pasado, porque el pasado se construye, digamos, y por eso tenemos la historia, porque tú puedes decir, todo el mundo aquí más o menos sabe lo que sucedió el 12 de octubre de 1492. Hemos decidido que eso sea historia, esa parte de nuestro pasado sea historia. Sin embargo, hay otros lugares, hay otras fechas históricas, por ejemplo, no sé, el 7 de febrero del 1207. ¿Alguien sabe lo que pasó? ¿Por qué? Porque ahí pasaron cosas, eso es parte de nuestro pasado, pero no hemos decidido que sucediera nada tan importante como para convertirlo en discurso histórico, ¿vale? Por tanto, en esa elección que hacemos de hechos, de personajes, de tecnología, de actividades, de estrategias sociales, en esa elección que hacemos del pasado para construir nuestro discurso histórico, ahí evidentemente las mujeres no hemos estado. Y no hemos estado porque no estamos ni en los libros de texto, si miráis los libros de primaria y secundaria, ahí no estamos, y tampoco estamos en los museos, ¿vale? Ahí tampoco estamos. Yo por contaros una anécdota que llevo contando 15 años, que ya digo, a ver cuándo inauguran otro que yo pueda cambiar esto, ¿no? Pero el museo que más representaciones de mujeres tiene es el Museo de Almería y tiene un 33%, es decir, de cada 3 figuras humanas, una es una mujer. De ahí para abajo, la sala de prehistoria del Museo Arqueológico Nacional tiene un 25%, es decir, de cada 4 figuras humanas, una es una mujer. Es verdad que en el Museo Arqueológico ya no están así, ¿vale? Ya hay movimiento, hay una mujer cazadora, hay otra que está moliendo harina, hay otra que está en posición, ¿no? Una neandertal, una imagen de una mujer neandertal. O sea, ya hay movimiento, ¿vale? Tampoco me vale que pongan a 50 mujeres y estén todas así, mientras ellos son los que están haciendo las cosas, ¿vale? Con lo cual, hay una construcción de lo que es esa vinculación con la tecnología y esa desaparición de las mujeres de la historia, que como digo, ahora explicaré, ahora intentaré explicar. Entonces, como digo, hay una brecha entre las mujeres y la tecnología reforzada desde la prehistoria que hemos seguido manteniendo en la actualidad. Bien, como he dicho, voy a volver a esta imagen. Esta es la primera imagen, o el primer útil que encontramos en las sociedades humanas, que supone una cierta tecnología, una tecnología básica, y hablaremos también de lo que es lo básico, o lo simple, o lo primario, pero es una tecnología que nos sirve para un elemento y que además triunfa, que es simplemente pues eso, el extraer el alimento. Como he dicho antes, en una sociedad en la que el discurso se construye con grandes gestas, por ejemplo, la caza, ¿vale? La caza es como lo mejor que han hecho los seres humanos, lo mejor que han hecho es aprender a cazar y cazar, ¿no? Eso no es cierto, ahí no hay, y desde luego quienes han cazado han sido solo los hombres, eso tampoco es cierto, no hay ninguna
no hay ningún conocimiento científico detrás de decir solo cazan los hombres. Ahí no hay conocimiento científico. El conocimiento científico lo que nos está haciendo, si queréis luego lo ponemos sobre la mesa, es poner a las mujeres en la actividad de la caza. Pero claro, eso de el hombre cazador es lo que ha marcado a las sociedades de la prehistoria, ¿no? Y sigue marcando en muchas ocasiones también esa posición de hombre proveedor, ¿no? ¿Qué pasa? Que los seres humanos, sobre todo en los primeros inicios de la humanidad, lo que han sido son carroñeros. O sea, imaginaros en medio de África que se muere un bicho y que va el león primero, luego va la hiena, luego va el buitre y después, cuando ya todos han pasado por ahí, entonces es cuando llega el humanillo o humanilla con ese chopping tool a comerse lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Lo que hay dentro del hueso, el tuétano. Ojo, que es lo que más proteína tiene y que sirve para desarrollar nuestro cerebro, ¿vale? O sea, que no, aquí no hay una construcción, ¿no? Pero si hay, es que, claro, no tenemos el desarrollo cerebral que tenemos, no lo tenemos porque cazáramos, sino precisamente porque fuimos carroñeros y consumimos un tipo de proteína distinta, ¿vale? Bueno, pues si esto es lo primero, esto es lo original, y nos fuésemos a hablar cuál es la tecnología que, digamos, que correspondería a ese chopping tool en la actualidad. Y probablemente no iríamos a hablar del Artemis II, ¿no? Que ahora ya está volviendo de la Luna, después de haber visto la cara oculta, pues ya está volviendo. Y claro, piensa una, bueno, a lo mejor no es solamente esa tecnología, a lo mejor la tecnología que corresponde a un chopper tool es un robot de cocina, ¿no? Porque eso es tecnología también, o sea, una tecnología muy compleja, pero es una tecnología relacionada con lo doméstico que, como veremos ahora, pues casi que no se considera tecnología, pero ahí hay mucha tecnología. Como he dicho, cuando separamos a las mujeres de la tecnología, lo hacemos de una manera muy consciente. Tenéis que tener en cuenta que las mujeres en España no pudieron patentar inventos hasta en 1865, que es la primera patente que hay de Fermina, se me ha olvidado el apellido, pero que lo que hace es patentar un carruaje para transportar la leche. Y ese fue la primera patente que hace una mujer en España y no lo pudo hacer sola, si antes con marido o con hijo, sí que lo pudo hacer a partir de 1865. Y en Estados Unidos, pues quizá no, en el siglo XVIII ya hay algunas patentes hechas por mujeres. Pero hay una separación de las mujeres y la tecnología que, como digo, es construida. Y claro, esto se ha estudiado mucho desde la sociología. Yo voy a poner ejemplos de 3 libros que son de los 90, pero que me parece que ayudaron a construir todo este debate. Bueno, hay libros más modernos que tratan también este debate, incluso por algunas de las autoras, pero que a mí me ayudaron en su momento a configurar la idea de esa desvinculación de las mujeres con la tecnología cuando hablábamos de sociedades en la prehistoria. El primero de ellos es Feminist Confront Technology. De hecho, ahora ella, Judy, está haciendo conferencias en las que se titulan Feminist Confront AI. Ahora está con la inteligencia artificial, ¿no? O el de Ruth Oldenziel, que es Making Technology Masculine, en el que ve cómo todo ese proceso de relación de los hombres con la maquinaria, sobre todo a partir de la revolución industrial, hizo que esto todavía fuera más lejano. Y es importante que hablemos de esa fecha, 1879, 1945, fijaros, segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, o Early American Technology, Making and Doing Things from the Colonial Era hasta el 1850, fijaros otra vez, en el siglo XIX, y ellas lo que hacen es analizar cómo se va construyendo una idea configurada en la que las mujeres están separadas de la tecnología por 2 cuestiones fundamentales. Primero, porque lo que se hace cuando hablamos de historia de la tecnología, lo que se prima en muchas ocasiones no es para qué se utiliza el objeto, sino cuánto cuesta fabricar el objeto. Y el valor de lo que es la tecnología se pone el acento en cuánto me ha costado fabricar esto o cuánta tecnología he tenido que poner para fabricar esto y no tanto en para qué sirve esto. Y eso inmediatamente hace que la función tecnológica de determinado objeto caiga. Os voy a poner un ejemplo. Hemos visto ese chopper o chopping tool, ¿no? Eso ha sido una piedra, le han dado 4 golpes y han creado un filo. No ha costado nada.
hay que aprender a hacerlo, ¿no? Pero bueno, no ha costado prácticamente nada, no es un alto horno, es una piedra a la que le han dado 2 porrazos. Por tanto, es una tecnología en que la producción, la carga en la producción es prácticamente mínima. Y sin embargo, te está haciendo una función tremenda, porque está rompiendo un hueso y está sacando ese tuétano. O imaginaros, eso cuando la tecnología cambia, no me gusta a mí el progreso, pero cuando esa tecnología cambia y mejora muchos de sus aspectos, tú coges y hay que saber hacerlo, pero si tú coges un filo cortante de una de esas piedras, no tienes ni que hacerle retoque, es que nada más que con el filo de una hoja de sílex, que es un tipo de roca, con eso ya cortas mucho. Eso no ha costado producirlo y sin embargo es tremendamente útil. Cuando nosotros ponemos el acento en lo que cuesta producirlo y no en lo útil que es el objeto, que sería para lo que sirve la tecnología, ahí estamos ya validando o valorando de distinta manera lo que es el objeto, ¿vale? Este será un objeto, bueno, no ha costado, por tanto, que sí, que es muy útil, pero yo me voy aquí, ¿por qué? Porque son términos económicos, ¿no? No tanto de conocimiento, fijaros, sino sobre todo económico, porque para sacar esa hoja de sílex o esa hoja cortante, hay que tener mucho conocimiento, tienes que saber dónde das el golpe en la piedra, tienes que saber exactamente qué tipo de piedra tienes que elegir, o sea, no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el esfuerzo económico o con el esfuerzo físico que cuesta hacer esa pieza. Y luego, como he dicho antes, valorar los objetos en alta o baja tecnología. Un alto horno es altísima tecnología, un hornillo de cocina es baja tecnología. De manera que otra vez estamos valorando y validando en sí. Y eso ya evidentemente nos separa a las mujeres de la tecnología por esa gran revolución industrial que se produjo a finales, bueno, se empieza a producir en el 18, pero sobre todo termina en el 19, que hace que se nos separe en esos elementos, ¿vale? Bien, pero claro, si nos ponemos a analizar realmente el proceso por el que las cosas se hacen, se manufacturan, también hay otro aspecto que deberíamos analizar. Y esto además lo hace muy bien Ruth Schwartz, que hace este trabajo de más trabajo para las mujeres, que es como la tecnología ha hecho que a las mujeres terminamos teniendo más trabajo del que teníamos en un principio, porque esa inclusión de los electrodomésticos, que también veremos ahí a partir de la segunda mitad del siglo XX, hizo que muchas cosas que no hacían las mujeres en casa, porque las hacían fuera, o la hacía otra gente, se metieran en casa, ¿no? Porque ahora ya se podían hacer en casa, con lo cual introdujo mucho más trabajo para las mujeres en el ámbito doméstico, por eso se llama más trabajo para las mujeres, ¿no? Entonces, aquí ella distingue entre dos elementos distintos. Por un lado, el proceso de trabajo, ¿vale? Os voy a explicar dos procesos de trabajo distintos, a ver si podemos saber, con muy distinta valoración en la prehistoria, a ver si podemos saber cuál es la diferencia real. El proceso de trabajo, cómo fabricar una punta de flecha de bronce, ¿vale? Entonces, pues tengo que ir a recoger el mineral, tengo que ir a una mina abierta o una galería a extraer ese mineral, tengo que conocer bien qué mineral es, tengo que extraerlo de esa mina o de esa cantera, tengo que devastarlo o prepararlo, tengo que aplicarle una determinada cantidad de calor para que se separen los minerales. Y una vez que lo tengo separado, pues tengo que, en algunas ocasiones lo alearé, porque el bronce es una aleación de cobre y estaño, por tanto tengo que saber qué elementos puedo mezclar, cómo debo mezclarlos, en qué cantidad, y cuando ya los tengo mezclados los pongo en un molde preciosísimo que he hecho, de cerámica, de piedra, de lo que sea, lo pongo en ese molde y cuando ya se ha terminado la pieza, pues saco una pieza y tengo una punta de flecha maravillosa, ¿vale? Que eso se va a quedar ahí, porque al ser piedra, o sea, al ser metal, o las que antes se hacen de piedra, va a perdurar por los siglos de los siglos. De hecho, por eso las tenemos nosotras, ¿vale? Bien, bonito proceso de trabajo. Vamos a ver el proceso de trabajo de fabricar un guiso, ¿vale? El guiso, vale, tengo que ir a recoger materias primas, pues bien, porque tengo que recolectar algo, o tengo que ir o a cazar o al ganado que tengo estabulado. Tengo que hacer un proceso, pues bien, por ejemplo, de molienda,
como veremos también ahora con el tema del pan, tengo que hacer un proceso de molienda o tengo que matar un animal y tengo que descuartizarlo, tengo que desollarlo, tengo que saber que, pues mira, hoy resulta que he ido y no tenía A, pues tengo que mezclarlo con B, o tengo que utilizar esto. Pero es que además aquí no solo tenemos las cuestiones biológicas, es que también hay sociedades que no se comen todo lo que pueden disponer a su alrededor, por tanto hay elecciones culturales. No, con esto no lo mezclo porque no es bueno, o con esto no lo mezclo porque esto no lo comemos, aunque tengamos disponibilidad de comérnoslo. Por tanto, tú haces todo ese proceso y le produces o lo sometes a una serie de, pues de un horno o de una cacerola de cerámica o de piel, y calientas el agua y lo mezclas y le pones hierba y tal. Y cuando termina todo ese proceso, tú lo que tienes es un guiso que la gente se come y que el rastro que deja en el registro arqueológico, en esa evidencia arqueológica, es prácticamente nulo, ¿vale? O muy poco evidente, bueno, más allá de que la gente sobrevive, pequeño detalle, ¿vale? Entonces, fijaros, el proceso técnico es igual, unas materias primas a las que somete a elementos distintos de producción con distintas infraestructuras a las que le aplicas calor y terminas teniendo un resultado. Pero el resultado de la punta de flecha lo ponemos aquí en la escala de lo que significa la experiencia humana y el guiso se nos olvida. Por tanto, una cosa es el proceso de trabajo y otra cosa muy distinta es el sistema tecnológico, porque un guiso lo seguimos haciendo prácticamente de la misma manera, porque no hay otra forma de hacerlo en el proceso técnico igual en la prehistoria que hoy. Lo que pasa es que lo que utilizamos son sistemas tecnológicos distintos, porque tú antes ibas a cazar o a por el bicho, lo desollabas y ahora te lo encuentras en el supermercado envuelto en plástico. ¿Vale? Y ahora llegas a tu casa y no tienes que hacer una hoguera en tu casa para hacer el guiso, porque tienes un microondas o tienes una vitrocerámica o tienes, ahora ya están otra vez de moda, las cocinas de gas. ¿Vale? El proceso, el sistema tecnológico es lo que ha cambiado, no el proceso técnico. El proceso técnico es prácticamente el mismo. ¿De acuerdo? Pero claro, como el proceso técnico es el mismo, entendemos que el sistema tecnológico no ha variado. No le damos valor a los cambios en el sistema tecnológico, porque cocinar sigue siendo prácticamente igual en la prehistoria que en la actualidad. Y por tanto no vemos el sistema tecnológico que engloba a esa producción. Hablamos de cocina, y hablaremos de textil, podemos hablar de un montón de distintas actividades, ¿no? O de procesos o de producciones que se hacen en la prehistoria y en la actualidad. Así que, como veis, todas las cosas que he mencionado tienen que ver precisamente con un trabajo que históricamente han hecho las mujeres, que es el trabajo doméstico, lo que denominamos trabajo doméstico. En arqueología ya veremos que tenemos otras formas de denominarlo, ¿no? Pero claro, como digo, todo esto tiene que ver con la propia consideración que se hace en el siglo XIX desde la arqueología sobre las sociedades de la prehistoria, ¿vale? La arqueología, como disciplina científica, surge en la segunda mitad del XIX, como muchas de las otras ciencias, la zoología, la botánica, la geología, surgen en el siglo XIX. Ojo, no la práctica, las huestes griegas que iban por Próximo Oriente y por Asia Menor ya excavaban, bueno, más bien escarbaban, ¿vale? O en el siglo XVIII ya sabéis que tanto Pompeya o Herculano pues estaban llenos de agujeros de gente que estaba buscando estatuas, ¿vale? O sea que el proceso de saber que ahí debajo puede haber algo que te interese, eso es un proceso que se conoce hace siglos. Pero el proceso por el que alguien que tiene autoridad científica investiga y nos dice a los demás los que tenemos que saber, ese proceso por el que son las disciplinas científicas, es decir, un método científico que tú utilizas y que generas un conocimiento que el resto de la gente tiene que creerse, ¿vale? O tiene que asumir porque yo soy la autoridad, ese proceso surge en el XIX. Y como toda la ciencia, toda, yo no voy aquí a permitir que se diga que las humanidades somos menos o más objetivas que otras ciencias, somos exactamente lo mismo. Tú te vas hoy a la Facultad de Farmacia o a la Facultad de Medicina y vas a ver que las investigaciones que se hacen están mediatizadas por intereses que no son siempre los intereses de la salud pública.
¿Por qué hay determinadas enfermedades que no se investigan? Porque no se pone dinero. ¿Por qué se trabajan más en tratamientos que en cura? Porque no se investiga, porque no hay intereses económicos que propicien eso. Todas las ciencias, todas, trabajan y generan conocimiento en unas condiciones económicas, sociales, políticas y morales muy determinadas y las influyen, ¿vale? Para que no parezca que como yo hago historia me puedo inventar un cuentecito. Bueno, sí me lo puedo inventar, pero como soy científica tendré que demostrarlo y tú, que me estás escuchando, tendrás que pedirme explicaciones, que para eso soy científica, ¿vale? Entonces, todo ese proceso, o sea, no hay una más o menos objetividad en una investigación que hacemos desde las humanidades que las que hacen desde las ciencias experimentales, porque todo el mundo aquí tiene método científico. Lo que pasa es que no es el mismo, pero todo el mundo aquí utiliza un método científico para tener el conocimiento sobre la materia que esté estudiando. Bueno, pues como digo, la arqueología surge en ese contexto. ¿Qué pasa en el XIX? El XIX es un siglo fascinante, tremendamente malo para las mujeres, pero es un siglo en el que las sociedades están sometidas a muchos cambios. Imaginaros, las guerras napoleónicas han terminado hace unos años y todavía hay estados que no saben dónde están sus fronteras, sobre todo los del norte de Europa, ¿no? Están Dinamarca y Suecia, que si pongo y Rusia y pongo la frontera aquí y no la pongo, y ahí se empieza a hablar de esa idea de ancestro y de territorio vinculado a una cultura material determinada y a un territorio determinado, y por eso ahí es donde surgen los grandes museos de bellas artes y de arqueología en los países, porque lo que intentan es sustentar su propio territorio y su propio derecho a estar en un sitio determinado. Imaginaros, las mujeres están pidiendo el voto otra vez, las pesas, que no hacen nada más que pedir el voto, no solo para poder votar ellas, sino también para ser elegidas. Y hay una serie de discursos tremendos sobre por qué las mujeres no deberían tener el poder y te lo llevan a las poblaciones griegas, las razones de por qué las mujeres no deberían mandar, ¿no? Si queréis luego lo hablamos. Pero también está pasando, ¿qué más está pasando? Pues que acaba de terminar la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial cambió el mundo occidental porque cambió las formas de gestión del trabajo, ¿no? Y de la producción. Y además no solo cambió el mundo occidental, sino que cambió otras partes del mundo porque fuimos a expoliar y a explotar los recursos de esos lugares para poder seguir manteniendo esa revolución industrial. Y entonces se producen todos esos procesos de colonización que además en el finales del XIX ya están volviendo a, oye, iros de aquí que ya no habéis robado suficiente. Entonces hay unos procesos de descolonización con una fuerte impronta en la que la arqueología, que cuando quiere es muy machista y muy racista, ha sido históricamente muy machista y muy racista, decía, pero ¿cómo? Si esa gente es salvaje, si esa gente está en la prehistoria, si esa gente tiene las mismas formas de vida que en la prehistoria. De ahí surge el primitivo, el salvaje, todos esos conceptos que surgen en el XIX surgen por reacción de la gente que desde la prehistoria dice, o sea, desde el estudio de las sociedades prehistóricas dice, si esa gente está en la prehistoria, esas sociedades que están tan lejos, que no tienen nada que ver con nosotros y que están en tránsito a ser como las nuestras, ¿no? Esa idea de sociedad cumbre, ¿no? Que tenemos en el mundo occidental que somos y que desde luego no lo somos, pero esa idea se repite. Entonces, claro, imaginaros, ese es el contexto en el que surge la prehistoria. Por tanto, esos hombres, porque la gente que hace ciencia y arqueología específicamente a finales del XIX, principios del XX, en un altísimo porcentaje son solo hombres, de las élites intelectuales y económicas, tampoco investiga todo el mundo, tampoco todo el mundo puede permitirse hacer ese trabajo. Bueno, pues esos hombres deciden que van a buscar en las sociedades de la prehistoria el sustento y el refrendo a esas desigualdades que existen en la actualidad y que quieren seguir manteniendo. Y fijaros, ¿qué es la revolución industrial? La aplicación de una serie de elementos relacionados pues, con el carbón, con nuevas materias primas, con la minería, con los altos hornos, con mucha mano de obra muy maltratada, con eso. Y si dicen, bueno, claro, es que hubo una revolución en el siglo XIX, aquí donde estamos en la actualidad, había una revolución muy fuerte cuando se inventó la metalurgia
tuvo que ser igual en la prehistoria. Para la prehistoria, para la sociedad de la prehistoria, la invención de la metalurgia tuvo que ser un elemento que rompiera, ¿no? Que rompiera con las dinámicas. Eso es muy importante y además resulta que tienen otra ventaja y es que el metal perdura a lo largo del tiempo, con lo cual cuando se ponen a ordenar el mundo, cuando se ponen a ordenar la cronología para esos museos, se elabora ese sistema que conocéis de las 3 edades: edad de piedra, edad del bronce, edad del hierro, que fijaros que están todos vinculados a tecnología que tiene que ver con esto que os estoy comentando, ¿vale? Con la caza, con la guerra. ¿Qué nos pasa? Que si tú en un museo ves una punta de lanza, a ti no te hace falta explicación. En la cartela te va a poner punta de lanza, porque son muy explicativas las cartelas, ¿vale? Te va a poner punta de lanza y tú vas a saber que es una punta de lanza. Sin embargo, si al lado te ponen una raedera, que es una piedra así chiquita y fea, no vas a saber lo que es una raedera, no vas a saber para qué sirve esa raedera. No se autoexplica, te vas a ir del museo diciendo: he visto muchas puntas de flechas, qué violento éramos en la prehistoria. Fíjate, ¿no? Somos así desde el principio, ¿vale? Vinculadas con ese concepto de tecnología. Entonces, como digo, se elabora esa imagen de la edad de piedra, edad del cobre y edad del bronce, y se entiende que la metalurgia cambió el mundo. Y eso no es verdad. Porque en la prehistoria lo que hizo la metalurgia fue sustituir útiles que ya existían en piedra por útiles en metal. Las puntas que se hacían en piedra se hicieron en metal, los instrumentos de sierra que se hacían en piedra se hicieron en metal. Y hubo poca innovación en la tipología, pero sí, otra vez, en las formas de producción. Pero es que además, cuando tenemos más información sobre cómo funcionaron esas sociedades, te das cuenta de que lo primero que se hizo con la tecnología metalúrgica no fueron útiles, fueron adornos. Lo primero que se hace en oro, en plata, en cobre, en bronce, no son útiles, no son instrumentos, no son armas, son adornos. Esto ya te lo desmonta todo, porque claro, dices, si es que esto es la tecnología ¿no? que cambia el mundo, y resulta que no. Pero esa es la idea que hemos tenido durante muchísimo tiempo, que esa es la tecnología que cambiaba el mundo, la tecnología que hacía que los hombres fueran a cazar con esa tecnología y que las mujeres se quedaran en casa haciendo trabajos domésticos que no requerían tecnología, porque esa es una de las definiciones que se ha dado a ese trabajo doméstico. Y ahí se configura esa idea de familia nuclear, que ahí tenéis muy bien representada en esa imagen, que es que a mí me encanta ponerla porque es que iconográficamente es tremenda, ¿no? ¿Veis el señor ahí? ¿No? El señor está mirando al horizonte, ahí apoyaete así como chulesco, ¿no? Está mirando al horizonte, se va a enterar de todo. Todo lo que pase se va a enterar. Y ella, fijaros, ella está agachadita, está mirando a la criatura en una maternidad, concepto de maternidad que no tiene, bueno, que sustenta el concepto de instinto maternal que surge en el 19, ¿vale? Ese concepto lo sustenta muy bien, pero que realmente no tiene nada de tecnología, innovación tecnológica, esfuerzo físico, conocimiento, que realmente tiene la maternidad. Ella está mirando al bebé, a la criatura, no se va a enterar de todo, bueno, de hecho no se va a enterar de nada, quien se lo va a contar va a ser él, no os preocupéis, a su manera, pero va a ser, ¿no? Y si fijaos, los críos ni siquiera están mirando a cámara, ¿vale? Están de espaldas, porque las criaturas, los niños y las niñas, no existen en la prehistoria, igual que no existen las personas de edad avanzada, igual que no existen las personas con distintas capacidades, porque no las vais a encontrar en ningún sitio, que ese es otro de los grandes retos que tenemos. Es que no solo tenemos que poner a las mujeres en la historia, es que tenemos que poner a otra mucha gente en la historia, que hasta ahora no está, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que configura, imaginaros qué concepto de tecnología y de prehistoria puede tener la gente, qué concepto podemos tener de lo que hacen las mujeres, porque a las mujeres se nos estereotipa, no voy a entrar en el tema Venus paleolíticas, pero no las volváis a llamar Venus, ¿vale? Porque no lo son, luego si queréis lo explicamos. Se niega que estemos en determinadas actividades como la caza, por ejemplo, o el arte rupestre, ¿no? Que es el culmen de lo simbólico. ¿Y qué se hace lo siguiente? Se invisibiliza. Porque claro, como bien ha dicho Benami,
aunque parezca mentira, nosotras estábamos en la prehistoria. Es difícil negarnos como gente en la prehistoria, ¿no? Si no, hubiera sido muy difícil que estuviéramos aquí, si no hubiera habido mujeres. Pero claro que te dicen, sí, está ahí. Sí, tampoco, no, si está ahí. Pero no estáis en los libros de historia porque nunca habéis hecho nada relevante. Porque quienes hemos hecho las cosas relevantes, quienes hemos estado relacionados con la tecnología, con la cultura, con la producción, hemos sido nosotros. Nosotros cazamos, nosotros hacemos la metalurgia, eso lo hacemos nosotros. Vosotras que sí, ¿qué habéis hecho? Al fin y al cabo, ¿qué habéis hecho vosotras a lo largo de la historia? ¿Cuidar? ¿Las actividades domésticas? ¿El mantenimiento de las sociedades? Y eso tiene valor. Porque si tuviera valor, lo tendríamos en los museos. Si tuviera valor, lo tendríamos en los libros de texto. No lo tenemos, porque no le hemos dado valor. Es así. La historia y la experiencia de las mujeres nunca han interesado a nadie, a muy poca gente, no voy a decir a nadie, a muy poca gente. Y por eso hemos construido la historia que hemos construido, de señores a adultos, heterosexuales, blancos y, si me apuráis, del Real Madrid. Esa es la historia que hemos construido, no hay más, no hay más. Y fijaros, todo esto viene de la vinculación con la tecnología. Porque nosotros sí que usamos tecnología, una poquita, no esa baja tecnología, pero sí usamos tecnología. Y aquí tenéis a una de mis personajes favoritos de la historia mundial, que es Vilma Picapiedra. Los Picapiedra son unos dibujos animados que sabéis que se producen después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial eran una tira cómica en un periódico, ¿vale?, sobre sociedades prehistóricas, no tenía nada que ver con lo que fue después. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y pasaron unos cuantos años, se hicieron una serie de dibujos animados. Y yo siempre digo, alguien debería hacer una tesis doctoral sobre los Picapiedra, de verdad, o sea, es brutal. Solo estuvieron 2 años, o sea, solo se produjeron episodios para 2 años, de 1960 a 1962. Es la serie de dibujos animados que más éxito ha tenido a nivel mundial hasta que llegaron los Simpsons. No ha habido otra. Es a la que más idiomas se ha traducido, en la que más televisiones se ha puesto. O sea, todo el mundo sabe quiénes son los Picapiedra. Por favor, todo el mundo sabe aquí quiénes son los Picapiedra. No es que yo no sé hasta cuándo me va a funcionar esto, también os lo digo. Temo flaquear en cualquier momento y que esto yo hable de los Picapiedra y la gente diga, ¿cómo? No. Bueno, pues son una serie de dibujos animados, como digo, que tienen muchísimo éxito y que configura 2 familias, una como un poquito más protagonista, dos familias que tienen criaturas, que tienen dinosaurios, obviamente, y que viven en un mundo que es igual que el nuestro, pero en la prehistoria, con todas las adaptaciones posibles, ¿no? Hay que entender el contexto en el que los Picapiedra se hacen serie de animación. Hay que entender el concepto, porque cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que, al igual que pasó en la Primera, las mujeres están trabajando en las fábricas, ¿vale? Están trabajando en las fábricas, están conduciendo ambulancias, están sosteniendo tanto la economía doméstica como la economía de guerra. Están fabricando bombas, están haciendo de electricistas, están fabricando paracaídas, están haciéndolo todo las mujeres, porque los hombres, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, están en la guerra. Y son las mujeres las que se encargan de esto, ¿no? Ya lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, de hecho, en la Primera Guerra Mundial a las mujeres británicas, no sé si británicas o inglesas, me vaya a perdonar, pero tuvieron el voto precisamente por toda la ayuda que habían, obtuvieron el derecho al voto precisamente por toda la ayuda que habían hecho en la guerra, lo negociaron con el rey, te abrimos las casas perfectamente, pero tú nos das el voto, y efectivamente, después de la Primera Guerra Mundial, votan, ¿no? Empiezan a votar. Bueno, pues claro, igual que en la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial hay un retroceso, porque claro, imaginaros, es que, a ver, las mujeres pobres, las mujeres de bajos recursos y las mujeres afroamericanas, en el caso estadounidense, siempre habían trabajado en fábrica. Eso no era ninguna novedad para ellas. Quienes no trabajaban en fábrica y eran mano de obra necesaria eran las mujeres blancas de clase media. Esas no habían trabajado nunca en fábrica y de hecho se les decía, no es vuestro sitio, eso es de tíos. O sea, vosotras sois la feminidad absoluta, vosotras no podéis trabajar en una fábrica. Pero todo esto se le da un maticillo, ¿no? Y como en la guerra todo vale, pues se empieza a hacer una propaganda tremenda desde el Estado diciendo, mujeres, os necesitamos. Ojo, y no hace falta que perdáis vuestra feminidad para hacerlo,
¿vale? De hecho, hay actrices de Hollywood, que hay documentales de la época, en el que se inventan peinados y se hacen peinados y se van a las fábricas con sus monos y dicen, si te peinas de esta manera no se te enredará el pelo en las máquinas y podrás seguir manteniendo tu belleza, ¿vale? De hecho, el modelo más icónico de mujer trabajadora en una fábrica, que es Rosy la fresadora, que sabéis que es la del puño y el pañuelo, es divina. O sea, su labio bien rojo, su pañuelo puesto y su mono, está estupenda. Esa mujer no trabajó en una fábrica en su vida, pero es el modelo, ¿no? Porque se dice, no os preocupéis, que no vaya a tener que perder esa feminidad vuestra. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial le dicen, señoras, gracias, ahí está la puerta. Y hay muchas que dicen, ¿y yo por qué me voy a ir? Si yo estoy aquí a gusto, he trabajado, muchas se van a encantar, pero si yo me he ganado aquí mi sueldo, ¿y por qué me voy a tener que ir? Entonces, es brutal. Revistas femeninas, hay todo lo del tema del ángel del hogar, ¿no? Todas estas cosas que se empiezan a decir ahora de esa maternidad entregada, esas mártires de la domesticidad, ¿no? Todas estas cosas empiezan a surgir en los años 50 y en los años 60 y los Picapiedra cumplen perfectamente esa función, porque Vilma Picapiedra es una señora monísima, guapísima, listísima, pero está en su casa. Y encima tiene todo eso electrodoméstico. Ojo, que los que antes fabricaban bombas, ahora fabrican electrodomésticos. Y hay que venderlo. Y es el boom del pequeño y mediano electrodoméstico en Estados Unidos. Lavadora, lavavajillas, no me digas que no son monos, además, cambian, o sea, hay también avances tecnológicos ahí, porque van cambiando entre la primera y la segunda temporada, digamos, van cambiando, van haciendo avances tecnológicos, pero esta es la tecnología que se relaciona con las mujeres. Una tecnología de baja, o sea, una denominada baja tecnología, y que encima hace cosas que no tienen importancia. Por tanto, ¿qué relación van a tener las mujeres con la tecnología? Ninguna. Yo ahí veo mucha tecnología, pero no se ha visto esa tecnología, ¿vale? Bueno, pues de hecho esto se ha estudiado tantas veces que incluso hay una arqueóloga, Francesca Bray, que ha trabajado en los temas de tecnología y género, ha trabajado mucho en China, con temas de la historia china, y que utilizó este término para hablar de esa tecnología asociada con las mujeres, ¿no? Porque hay un tipo de tecnología que se asocia específicamente con las mujeres y que es la que no se ha visto, ¿no? A lo largo de la historia. Y esto tiene que ver con las actividades de mantenimiento, con este elemento que os quería decir. Porque, como veis, las mujeres no están relacionadas con la tecnología, las mujeres no han hecho nada importante, las mujeres se dedican al cuidado y el cuidado no es relevante. Por tanto, lo doméstico nunca ha sido una categoría de análisis histórico. Lo doméstico es un ente que valoramos mal, que seguimos valorando en la actualidad de mala manera. El 95%, y creo que me estoy quedando corta, del trabajo doméstico en el mundo se hace sin salario, por no decir gratis, pero vamos a decir sin salario. Es un trabajo que se hace 24 horas al día, 7 días a la semana, que no tiene, como digo, horario. Dice María Ángeles Durán, que es Premio Nacional de Sociología, que en el mundo hay 2.000 millones de talleres que trabajan 24/7 y son vuestras casas. Y claro, en las casas no hay horario. A mí mi niño a las 3 de la mañana se me pone mal y vomita y no le puedo decir, hijo, es que yo no entro hasta las 9. Espérate, no, lo coge y lo cambia. Mujeres y hombres, cada vez más. Hay muchos hombres que están incorporados al cuidado. Bienvenidos seáis, más necesitamos. Pero es así, o sea, esa carga de trabajo la seguimos teniendo, incluso en la actualidad, las mujeres mucho más que los hombres. Pero claro, se invisibiliza, se diluye para que no haya que valorarlo, ni socialmente ni económicamente, ¿vale? Para que se siga manteniendo en esos estándares en los que no cuesta tanto a la sociedad sacarlos adelante. Bien. Entonces, estas son, fijaros, las actividades de mantenimiento, ¿a qué nos referimos? Con actividades de mantenimiento las hemos llamado así por generar una categoría de análisis histórico, ¿vale? Que no existía. Una categoría de análisis histórico que tiene que ver con el abastecimiento y el procesado de alimentos, todo lo que tiene que ver con el cocinado. Tiene que ver con las actividades de socialización, con la crianza
y el aprendizaje y la socialización de las criaturas. Tiene que ver con el cuidado del cuerpo y todo lo que es la salud o el cuidado de enfermos que están temporal o parcial o definitivamente incapacitados, o tiene que ver con el cuidado de los lugares de vida y con el bienestar social, ¿no? Entonces, todo esto se ha entendido que no tiene tecnología, que no tiene conocimiento y que no repercute en las sociedades de una forma económica directa. De manera que, como estas actividades no tienen eso, pues no son promotoras de cambio, y en la historia valoramos el cambio mucho más que la resiliencia o la resistencia. En la historia hablamos de cambios constantemente. Están excluidas las mujeres del uso de la invención o de la fabricación de tecnología porque ellas no usan tecnología, se dedican a lo doméstico. El concepto ya no, pero mi madre lo tuvo en su carnet de identidad, eran sus labores, porque el labor es el trabajo que no se paga, ¿vale? Que cuando te preguntaban de chica, ¿tu madre qué hace? No, mi madre no trabaja. ¿Que no trabaja mi madre? Madre mía, qué insulto, ¿no? Que no le pagan, pero trabajar trabaja. Y no son productoras, porque no producen. Sí, te hacen un plato de comida, pero te lo comes y desaparece. Esto no es productivo, no es una punta de flecha, no es un coche, no es una silla, no están ahí en ese ámbito, ¿no? Y esa es la idea que se sostiene durante mucho tiempo. Nosotras no queremos... O sea, nosotros lo que queremos es poner en el centro de la explicación histórica estas actividades, ¿vale? A veces sabremos quiénes las hacen y otras veces no. Y a veces habrá sociedades en las que estemos seguras de que las hacen hombres o mujeres, y en otras sociedades, incluso que se separen por 300 kilómetros, no podremos saberlo, porque cada sociedad distribuye el trabajo y las atribuciones como mejor le interese. No podemos decir, son solo las mujeres las que cocinan en la prehistoria. Eso no lo podemos decir, porque no lo sabemos. No lo sabemos. En la prehistoria solo cuidan las mujeres. Eso no lo podemos decir, porque no lo sabemos. Y por tanto, si no lo sabemos, o tengo el dato específico que me dice lo que pasa, y ahora os pondré algún ejemplo, o no lo tenemos. Pero es que a mí me da igual quiénes la hagan, porque yo lo que estoy empeñada es poner el cuidado en el centro de la historia. El cuidado con su tecnología, con su innovación tecnológica, con sus conocimientos, con su generación de bienestar emocional, no solo físico, sino también emocional. Eso es lo que yo quiero poner en el centro de la historia, que ahora mismo no está. ¿Que lo hacen hombres o mujeres en la prehistoria? Es que me da igual. A mí me interesa quiénes lo están haciendo ahora, qué valor tienen las que lo están haciendo ahora. Y cómo eso es la aportación real, ¿no? Entonces, por poneros un proceso, ¿no? Un proceso de estos de los que no hay tecnología. Aquí tenéis el trabajo con el pan, ¿no? La arqueología del pan. Los cereales es la base nutricional más importante del mundo. Es el alimento que más se consume. Da igual en la sociedad en la que vive, el cereal es el alimento que más se consume. Son distintos cereales, pero ¿qué le pasa al cereal? El cereal no te puede echar un puñado de trigo a la boca y comértelo. Es indigerible, o sea, no puede. Hay que procesarlo. Y el procesado del cereal requiere su molienda. Y la molienda, en las sociedades prehistóricas, es un trabajo extenuante, tedioso y que hay que dedicarle muchísimo tiempo, ¿vale? Imaginaros el cereal que tú pones en un molino barquiforme, ¿vale? Una gran losa un poquito ahuecada, pones el grano ahí y te pones de rodillas, con una malo de molino encima, a moler, a moler, a moler. Eso es tecnología, ¿eh? Incluso tecnología del cuerpo, como veremos después. Empiezas a moler, a moler, a moler. Eso depende de la harina, que quieras, si la quieres obtener más fina o te hace falta que sea más gruesa, puede estar horas de trabajo. Horas de trabajo. Porque además tampoco puedes moler mucho durante tiempo porque la harina se pudre si no la utilizas prácticamente de inmediato. El grano lo puedes torrefactar, le puedes aplicar algunos métodos de conservación, pero la harina no. La harina tienes que hacerlo todos los días.
prácticamente todos los días. Y son horas de trabajo. ¿Qué sabemos? Que en las sociedades de la prehistoria, por ejemplo, del sureste de la península ibérica, algunas partes de Grecia, algunas partes de Oriente Próximo, las que lo hacen son las mujeres. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ese trabajo deja rastros en el cuerpo. Al estar de rodillas, los dedos de los pies te los trastoca, las rodillas, las lumbares, los codos y las muñecas. Cuando tú ves ese conjunto de daño físico en los huesos muy continuado, es que lo hacen las mujeres. Ese trabajo lo hacen las mujeres. Ese lo podemos constatar. Y es un trabajo tremendamente extenuante y muy duro, para conseguir el alimento que te vas a comer ese día. O sea, un trabajo que no se ve, ni siquiera se ve de un día para otro, ¿vale? Pero es que además, yo digo, no solo el almacenaje, la molienda, el almacenaje de la harina, pero hay que amasarlo, hay que aplicarle un horneado, hay que hacer tortas, panes, pasta, hacer lo que quieras. Luego ya, depende de dónde esté, depende del momento, del lugar histórico, o sea, del lugar y de los productos que tenga, pues le pondrán verduras, le pondrán carne, le pondrán pescado, no le pondrán nada, dependerá de muchas cosas, ¿vale? Pero eso es el elemento, ¿no? Lo podrás consumir. Y ahí, para hacer eso, hace falta consumo tecnológico, conocimientos tecnológicos, infraestructura e instrumentos, que son tecnología que no hemos visto nunca, ¿vale? Esto nos pasa con el pan. Pero nos pasa también con el textil, ¿vale? Hay este libro, he traído este libro precisamente que se publicó ya hace, pues, por lo menos hace 20 años que se publicó, pero ahora Capitán Swing ha sacado la traducción al castellano. Es un libro chulísimo que habla de, bueno, mujeres, tela y sociedad en la antigüedad, habla de la vinculación de las mujeres con esa tecnología y de la cantidad de tecnología que hay en esa producción, ¿no? Nos pasa lo mismo con el textil. Mirad, yo veo esto y a mí me dicen, venga, ponte. Yo naturalmente no sé hacer nada, ¿vale? Esto es un proceso de aprendizaje, pero además esta es una tecnología, que es una tecnología, la del textil, que cambia relativamente rápido en los términos en los que hablamos de la prehistoria, pero empieza con agujas y tendones o ciertas vegetales, como el cáñamo, en el Paleolítico superior, pero que en la Edad del Bronce tiene telares absolutamente complejos en los que puedes hacer dibujos, en los que puedes mezclar. Pero fijaros, es un proceso tecnológico tremendamente complejo el del textil, y lo hemos obviado, y es tan importante o más como puede ser la metalurgia, porque es que vestirte te tienes que vestir. Tú puedes usar un cuchillo de metal o un cuchillo de piedra, pero vestirte te tienes que vestir. La tecnología textil es fundamental para las sociedades y no se le da valor ninguno, y no hemos empezado a estudiar los procesos tecnológicos hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Por qué? Porque era cosa de mujeres y eso no entra en la ecuación de lo que es tecnología. Entonces, fijaros, ¿no? Esto es un telar de trabajo de la Edad del Bronce y esto es lo que encontramos en el registro arqueológico. Lo veis muy lejos, pero bueno, en esta parte de aquí, bueno, no os lo puedo señalar, pero en la parte de la foto de arriba lo que veis son maderas quemadas del soporte de los telares. Aquí abajo lo que veis son las pesas de telar, que son las pesas que hacen que se tensen los hilos, ¿vale? Y que las encontramos también en el yacimiento arqueológico. Esto es una de las cosas que más encontramos en los yacimientos arqueológicos. La capacidad de generar este tipo de producción es uno de los elementos que más encontramos como evidencia arqueológica en los yacimientos, ¿no? O sea que está ahí, pero no la hemos mirado. Es que no puedo decir, no, es que la alimentación, pues bueno, pues sí, te encuentras los huesillos de animales y tal, pero no, ahí no puedes construir el proceso complejo del cocinado. Pero es que el telar lo tienes ahí. La producción textil la has tenido ahí siempre y no se ha mirado, porque eran cosas de mujeres. Y eso no es tecnología. Eso no es lo que importa para el avance de las sociedades, ¿no? Pues, pero fijaros, es que además estas actividades tienen mucha tecnología, pero tienen también muchas relaciones sociales. Porque, por ejemplo, lo que se dice de la
de la tecnología relacionada con el textil es que es una actividad que a la que puedes dejar y volver a ella sin que se dañe lo que estás haciendo. Tú estás cocinando y tienes que terminar hasta el final, pero en el proceso tecnológico me da igual que estés haciendo crochet, me da igual que estés tejiendo punto, que estés en un telar, lo puedes dejar, retomar a los 10 minutos, a las 3 horas o a los 4 días, que siempre estarán, lo podrás coger en el mismo punto. Es una actividad que para el ámbito de lo que denominamos doméstico es muy adaptable y como muy fácil, ¿no? de encajar en el resto de actividades, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, estos telares que son telares íberos, o si nos vamos a las primeras tecnologías, es que imaginaros cómo hacer cómo cogen o sea, es que tienes que esquilar una oveja y terminar sacando un hilo de ahí. A ver quién es capaz de hacerlo aquí. Quiero deciros, es que no es una tecnología fácil, no es intuitivo. Tienes que trabajar mucho cómo hacerlo, ¿no? Y cómo terminar sacando, pues con fusayolas, con usos, con una tecnología que es absolutamente puntera y que está sobre todo relacionada con las mujeres. ¿Por qué digo que está relacionada con las mujeres en el sureste de la península ibérica otra vez? Porque hay determinados elementos, como los punzones, que sirven para el trabajo textil, que están solo en tumbas femeninas. En el ajuar funerario, en las cosas con las que enterramos a la gente, hay punzones. Y esos punzones están solo en tumbas en las que hay mujeres. ¿Vale? Y además, fijaros, el punzón es un elemento que es transversal, por ejemplo, para las sociedades argáricas, que son las sociedades de la Edad del Bronce en el sureste, es transversal en los 800 años de duración de esa sociedad, en mujeres de una jerarquía alta, porque además tienen ajuares riquísimos, y en mujeres que lo único que tienen es el punzón. En mujeres de más edad y en mujeres de menos edad. Es transversal a las mujeres, no es solo un tipo, porque tú te encuentras una diadema de oro y te la vas a encontrar solo en un determinado tipo de mujeres. Los punzones no, los punzones son transversales a la identidad femenina, ¿vale? Porque está vinculado. O cuando te encuentras otros elementos relacionados con esa tecnología, te lo encuentras en un 99% vinculado a la sepultura femenina en esas sociedades. En otras no lo sé, pero en esas sí, ¿vale? Por tanto, ahí lo podemos asociar. Pero es que además encontramos otras cosas muy interesantes, como es la tecnología. ¿Qué tecnología es esta que usa el cuerpo? Porque esta mujer está haciendo hilo. Esto lo habíamos demostrado, lo habíamos encontrado ya en sociedades, como he dicho, argáricas, pero nos lo estamos trayendo, incluso lo estamos descubriendo en sociedades todavía más antiguas, en sociedades de hace 5.000 años, en las sociedades de la Edad del Bronce, en la necrópolis de Panoría, que es una de las excavaciones que hemos hecho al norte de Granada. Ahí nos hemos encontrado que hay determinadas mujeres, no todas, que tienen surco en los dientes. ¿Por qué? Porque utilizan la boca como una tercera mano para fabricar el hilo, ¿vale? Para el poder enrollar y tal, utilizan la boca como una tercera mano. ¿Es tecnología si usamos el cuerpo como un instrumento? Yo creo que sí, pero podríamos debatirlo si queréis ahora después, ¿no? Pero es tecnología el uso del cuerpo. Aquí no hay más que el ovillo, las manos y los dientes. Y lo tenemos en algunas mujeres de edad muy avanzada que ya prácticamente se han roto el diente, y en otras mujeres, no en todas las mujeres del poblado, ¿vale? Pero en otras mujeres que van paulatinamente, probablemente por procesos de aprendizaje, que están empezando a tener ese surco marcado en los dientes. Así que fijaros cómo podemos relacionar determinadas tecnologías complejas con las mujeres, pero que no hemos considerado nunca que lo fueran, o cómo podemos incorporar el cuerpo al discurso de la tecnología. Y voy a terminar con una, que es esta, porque claro, la tecnología siempre la vemos como una mejora de las situaciones. Y claro, yo digo, bueno, sí, pero si no ponemos otras condiciones, puede terminar siendo perjudicial, ¿vale? O hay sociedades que deciden no adoptar determinadas formas tecnológicas, porque adoptar esas formas tecnológicas interrumpe demasiado o cambia demasiado su organización social. Antes del tema de los lavaderos, os voy a poner el ejemplo de una serie de sociedades africanas, del África subsahariana, que todavía cultivan con el palo cavador. El palo cavador es un palo
que tú vas haciendo el agujero en la tierra y vas echando las semillitas, ¿vale? Esa es una forma ancestral de cultivo. Las sociedades de alrededor ya tienen arado. Ya pueden cultivar con arado y por tanto es mucho más fácil. Hacen mucho más recorrido y cultivan mucho más rápido. Esas sociedades que siguen utilizando el palo cavador conocen el arado, lo tienen alrededor, pero no lo quieren. ¿Por qué? Porque son sociedades muy igualitarias. Ojo, en este momento son sociedades muy igualitarias los hombres, es decir, los hombres entre ellos no hay un jefe. Hay desigualdad entre mujeres y hombres, ¿vale? Pero entre los hombres son iguales. Y saben que en las sociedades en las que han adaptado el arado, las sociedades ya no son igualitarias, hay hombres que mandan más que otros. Entonces, sostener el sistema organizativo social hace que no adapten y que no adopten otra tecnología porque se bastan con la suya y no quieren cambiar. Que no todo el mundo acepta el cambio de la misma manera o acepta el cambio tecnológico de la misma manera. El tema de los lavaderos es un tema muy interesante porque los lavaderos son lugares en los que las mujeres van a lavar, o los ríos, en los que las mujeres han ido ancestralmente a lavar, en unas condiciones durísimas, porque ahí da igual que haga frío o calor, tú vas y te sollan los dedos ahí con el lavadero, con la roca o con la piedra, unas condiciones de trabajo muy duras, pero unas condiciones sociales muy apetecibles, porque es un lugar de reunión. Es un lugar de compartir conocimiento. Esto no es cotillear, esto es generar conocimiento y compartir conocimiento, ¿vale? En muchas ocasiones, los únicos espacios de socialización de muchas mujeres han sido los lavaderos. ¿Qué pasa cuando se introducen las lavadoras en las casas? Que hay muchas mujeres que los únicos espacios de socialización que tenían los pierden. Y hay que generar. Obviamente es mucho mejor una lavadora, ¿dónde va a parar? ¿No? Sin duda, pero hay determinados grupos de mujeres a las que las tienes que incentivar con otros lugares de socialización, porque si no los pierden, ¿vale? De hecho, tengo una amiga, Paloma González Marcén, que es profesora de prehistoria en la Autónoma de Barcelona, que ella durante mucho tiempo tuvo una casita en Castellón, en la sierra, ¿no? En las montañas de Castellón, y decía, ahí, dice, vivimos el tránsito de la llegada de las lavadoras a las casas, y claro, los hombres tenían espacio de socialización en los bares, pero las mujeres no tenían otro espacio de socialización que no fuera ir a lavar la ropa. Y muchas mujeres ya no salían de su casa en todo el día. Dice, entonces se detectó que el pan lo podían comprar en cualquier hora del día, en cualquier panadería del pueblo, porque el panadero llegaba y repartía el pan, pero a las 6 de la mañana repartía el pan en la plaza del pueblo. Y las mujeres iban a comprar el pan a las 6 de la mañana a la plaza del pueblo, porque era la única forma de socialización que tenían. Entonces, dice, del ayuntamiento se dieron cuenta y empezaron a generar otras cosas, otros foros pues, vinculados precisamente a esto, ¿no? a la actividad culinaria, a la actividad textil, ¿no? Empezaron a reunir a las mujeres para que cocinaran en los hornos, a que tejieran, a darle otras expectativas y otras oportunidades, porque habían encerrado a las mujeres en su casa, las lavadoras habían encerrado a las mujeres de determinada edad, que no iban a los bares, así las mataran, había que generar otro espacio, ¿no? Porque lo habían perdido, por muy duro que fuera, al fin y al cabo eran unas horas en las que ellas hablaban de quién se había puesto malo, de a quién había que llevarle un caldito, de quién se había juntado con no sé quién, quiero decir que todo, o sea, no lo veáis como un elemento de cotilleo, sino como un elemento de información social que es fundamental para que los pueblos sobrevivan, para que se produzcan contextos de solidaridad y de socialización en las poblaciones, ¿vale? Así que ¿qué me gustaría que quedara, ¿no? Pues que esta forma de mirar la tecnología nos acercan mucho más a ella, no nos separan de ella, sino que nos acercan porque nuestra cotidianidad está llena de tecnología, nos ayudan a eliminar esa brecha que seguimos manteniendo, que cuando nos quejamos, ¿por qué las niñas no estudian carreras STEM? ¿Os parece poco? Muchas gracias.